¿Qué tal amigos de esta plataforma? Sean bienvenidos a este espacio que vamos a hablar de un tema muy importante como son los metadatos. Los metadatos, la definición más concreta de los metadatos es que son datos acerca de los datos y sirven para suministrar información sobre los datos producidos. Los metadatos consisten en la información que caracteriza datos, describen el contenido, la calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos. Los metadatos permiten a las personas ubicar y entender los datos. Incluyen la información requerida para determinar qué conjunto de datos existen para la localización geográfica particular. La información necesaria para determinar si un conjunto de datos es apropiado para los fines específicos, la información requerida para recuperar o conseguir un conjunto ya identificado de datos y la información requerida para procesarlos y utilizarlos. Los metadatos proveen un inventario estandarizado de los datos georreferenciales existentes en la organización. Proveen un gran potencial para los usuarios que buscan cerciorarse de un dato o de un conjunto de datos georreferenciales son apropiados para su necesidad o si necesitan localizar datos en base de datos de diferentes organizaciones. La generación de metadatos no solo es aplicable a la información digital, también debe aplicarse a cualquier conjunto de datos indispensablemente del soporte en el cualquier se encuentre, ya que ello puede facilitar su localización y así agregarle un valor añadido a la información histórica con la que cuenta una entidad. Los metadatos, la información georreferenciada, con el que cuenta una organización o un país, constituyen a los elementos centrales de las infraestructuras de datos especializados, pues solo a través de estos es posible conocer las características de los datos georreferenciales existentes, buscarlos y seleccionar los datos en el que se necesitan. Un ejemplo de metadatos sería una imagen, y los metadatos de una imagen son si tiene la geolocalización activada, el tipo de cámara, qué resolución tiene, el color, de qué celular fue tomada, es decir, los detalles específicos del mismo. Características. Son paquetes de información altamente estructurados que describen contenido, calidad y características de los datos del sitio web. Son precisos y en muchos casos cortos e integrados por palabras simples. Se encuentran ubicados en la cabecera del código HTML. Proporcionan puntos de acceso a la información del sitio web. Codifican la descripción del sitio web. El Dr. Wojcicki menciona algunas características relevantes de los metadatos. No tienen que ser digitales por fuerza. De hecho, mencionas que los profesionales de la información han creado conceptos y herramientas de acceso durante milenios. Actualmente, estos datos se agregan en forma digital a los sistemas de información. Tienen que ver con algo más que la simple descripción de un objeto, ya que también puede indicar contexto, administración, procesamiento, en fin, algunos aspectos especiales que indican función. Pueden venir de una gran variedad de fuentes, ser creados por una persona, computadora e incluso hipervínculos. Pueden ser creados, modificados, aumentados durante la vida del recurso. El metadato de un objeto documental puede ser simultáneamente el contenido de otro objeto documental. Además de tener diferentes tipos de metadatos, como se muestra en el cuadro. Los metadatos pueden ser tan variados en sus características como los propios datos a los que acompañan. Los enfoques para la creación de metadatos son muy diversos y ello da lugar a metadatos muy diferentes. Algunas de las características que resulta de interés tratar son las siguientes. Contenido de los metadatos. Granularidad de los metadatos. Forma de almacenamiento de los metadatos. Rol y función de los metadatos. Las funciones principales de los metadatos son: búsqueda,
Los metadatos deben proporcionar suficiente información, bien para descubrir si existen datos de interés dentro de la colección de datos disponibles o simplemente para saber que existen. Recuperación. Los metadatos deben proporcionar información a los usuarios para que puedan adquirir la información que sea de su interés. La analogía con una biblioteca consistiría en el procedimiento a seguir para sacar un libro. El componente que recupera los datos desde el metadato puede ser tan simple como proporcionar un URL que identifique la localización de un conjunto de datos digitales, o tan complejo como para cubrir cuestiones de seguridad o realizar una transacción financiera para poder acceder a la información. En este sentido también se considera la función recuperación, aquella información que describe cómo localizar fuera de línea los datos, la persona de contacto, los formatos de distribución de los datos o cualquier restricción de acceso a los datos. Transferencia. Los metadatos deben facilitar la información necesaria para que los usuarios hagan uso de los archivos recuperados en sus máquinas. Este componente incluirá información sobre el tamaño del conjunto, la estructura tanto lógica como física de los datos y metadatos. Evaluación. Los metadatos deben considerar información que asista a los usuarios a determinar si los datos van a ser útiles para una aplicación. Archivo y conservación. Los metadatos son una pieza clave para garantizar que los recursos de información se documenten, se definan sus responsables y continúen siendo accesibles en el futuro. Interoperabilidad. Los metadatos facilitan, puesto que se han definido estándares de metadatos y existen protocolos compartidos para el intercambio de esta información. Han ayudado en búsquedas simultáneas de datos en sistemas distribuidos. Importancia de los metadatos. Los metadatos son importantes porque nos permiten ubicar y entender los datos, incluyen información requerida para determinar qué conjunto de datos existen para una localización geográfica particular, la información necesaria para determinar si un conjunto de datos es apropiado para fines específicos, la información requerida para recuperar o conseguir un conjunto ya identificado de datos y la información requerida para procesarlos y utilizarlos. La puesta en práctica de procesos de preservación digital depende en gran medida de un cúmulo de decisiones institucionales que aseguren la conservación y disponibilidad de los objetos en soporte digital a largo plazo. Los responsables de asegurar la preservación digital precisan aplicar metadatos, en particular metadatos premis, con el fin de poder tomar a posteriori las decisiones más acertadas en cada caso, considerando por supuesto las características y peculiaridades respectivas en sus respectivos repositorios institucionales. Los datos no siempre son suficientemente explicativos de una situación, sino que muchas veces necesitan ir acompañados de un contexto, el cual no es información que forme parte del documento, pero ayuda a su comprensión de una manera efectiva. En el ámbito de la ciencia computacional, este contexto lo brindan los metadatos, que consisten en una serie de datos añadidos a los datos, que el usuario usualmente no ve y maneja muy escasamente, pero que acompañan a la mayoría de ficheros de datos generados por los programas con los que trabaja. Los metadatos son importantes porque son los responsables de la creación de una gran cantidad de información oscura, que no se ve a simple vista, pero que está allí y puede ser utilizada para funciones de categorización, almacenamiento y consulta. Los metadatos son tratados en disciplinas como el Big Data y utilizados por los motores de búsqueda para clasificar los documentos y recuperarlos tras una petición de búsqueda. La forma de almacenamiento puede diferir y los tenemos en formas de etiquetas, en lenguaje de descripción como el XML o en campos en un archivo binario como el DOC o JPG, por ejemplo. En el siguiente apartado abordaremos el tema sobre el proceso para la creación de un metadato. En este proceso conlleva 5 fases fundamentales, de las cuales las indicaré a continuación en las pantallas que ustedes pueden visualizar a continuación. En esta primera fase, su función es establecer contacto con el responsable de los datos. Aquí, el catalogador explica el objeto de la entrevista, el proceso que llevará y la información que va a solicitar al responsable de los datos, abriendo paso a la entrevista que se realizará en la siguiente fase. La fase 2 se caracteriza por recopilar la información necesaria que debe completar el metadato. Una vez terminado el proceso de recopilación de información o de datos,
El cierre de esta actividad nos direcciona a un 50% del proceso de creación, debido a que en esta fase se refleja mayor parte de la información del metadato. La fase 3 conlleva el proceso de corrección y organización de la información. Aquí el catalogador revisará que el metadato cumpla con la norma ISO 19115, que presenta un modelo general de metadatos de información geográfica, el núcleo español de metadatos y demás recomendaciones. A su vez, que se encuentra la mayor información necesaria del metadato para completar el 70% del proceso de creación del metadato. En la fase número 4, el catalogador manifiesta que se encuentra conforme con el contenido de la información establecido en las fases anteriores sobre el metadato, para así completar el 90% de la creación del metadato. La última fase del proceso es la creación de un XML del metadato con herramientas de catalogación. Es necesario generar ese documento porque define reglas para la codificación y creación de formato y un lenguaje personalizado sobre el metadato. Metadatos, subdivisión. Estas pueden subdividirse en dos grandes grupos. Primero, metadatos para contenido y descripción. ISBD, descripción bibliográfica internacional normalizada. AACR2, reglas de catalogación angloamericanas. AEPM, archivos, documentos personales y manuscritos. TEI, iniciativa de codificación de textos, encabezados. Dublin Core, núcleo de Dublín. GIRLS, servicio de localización de información gubernamental. FGD, Comité Federal de Datos Geográficos. Estándar de contenido para los metadatos geoespaciales digitales, CSDGM. BRA, Asociación de Recursos Visuales. Categorías básicas para recursos visuales. EAD, descripción codificada de archivos. Ahí viene el otro grupo, metadatos para codificación. MARC, catalogación legible por máquina. USMARC, MARC de los Estados Unidos. UNIMARC, MARC universal. SGML, lenguaje de marcado generalizado estándar. DTD, definición de tipo de documento. TEI, iniciativa de codificación de texto. HTML, lenguaje de marcas y de hipertexto. EAD, descripción codificada de los archivos. MARC DTD, que es una definición del tipo de documentos de catalogación legible por máquina. XML, lenguaje de marcado extensible. Dublin Core es un modelo de metadatos elaborado y auspiciado por la DSMI, una organización dedicada a fomentar la adopción extensa de los estándares interoperables de los metadatos y a promover el desarrollo de los vocabularios especializados para describir recursos para permitir sistemas más inteligentes. En general, podemos clasificar estos elementos en tres grupos que indican la clase o el ámbito de la información que se guarda en ellos. Elementos relacionados con el contenido del recurso. Elementos relacionados con el recurso cuando es visto como una propiedad intelectual. Elementos relacionados principalmente con la instanciación del recurso. Dentro de cada clasificación encontramos los siguientes elementos. En contenido tenemos título, claves, descripción, fuente, tipo del recurso, relación, cobertura. La cobertura temporal se refiere al contenido del recurso, no a cuando fue creado. En propiedad intelectual tenemos autor, editor, otros colaboradores, derechos. En la instanciación tenemos fecha, formato, identificador del recurso, idioma. Cualquier persona puede utilizar los metadatos de Dublin Core para describir los recursos de un sistema de información. Las páginas web son uno de los tipos más comunes del recurso que utilizan las descripciones de Dublin Core. Los metadatos
están siendo utilizados como la base para los sistemas descriptivos para varios grupos de interés, como por ejemplo, organizaciones educativas, bibliotecas, instituciones del gobierno, sector científico de la investigación, autores de página web, negocios que requieren lugares más investigables, corporaciones con sistemas de gerencia extensos en conocimientos.